Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cintia Fernández y soy la docente del curso de Gestor Profesional y Asesor Contable de ABC Empresario. Antes que nada quería darles las gracias por tomarse el tiempo de ver la clase y bueno, espero que les guste. En esta clase lo que vamos a hablar es sobre el papel que cumple el gestor en Uruguay y cómo puede contribuir, cómo puede ayudar a las empresas desde el inicio y en el día a día en el desarrollo de su actividad. Para esto lo que vamos a hacer es saltarnos un poco lo que es normativa y teoría e ir directo a un caso uruguayo 100% práctico, que fue un caso que nos tocó a nosotros trabajar y bueno, vamos a ver eso desde cómo fue el asesoramiento y qué es lo que nosotros podemos ofrecerle a las empresas. Cómo podemos aportar valor. Pero primero lo que les quiero contar es un poco sobre mí y sobre la empresa. Mi nombre es Cintia, como les decía, tengo 27 años, soy contadora pública y bueno, yo estudié en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Desde el primer año empecé a trabajar en estudios contables como para poder ir agarrando práctica, porque como muchos estudiantes la idea era poder recibirme y empezar a trabajar en forma independiente, tener mi propio estudio y mis clientes. Entonces para eso necesitaba práctica. Vivía en Pan de Azúcar, así que tenía muchas horas de viaje, eran 4 horas de viaje, 8 horas de trabajo y la facultad. Pero era algo que valía la pena porque yo quería llegar a ese momento de poder tener mi negocio propio. Y bueno, cuando me recibí llegó ese momento en el que dije, bien, ahora ya estoy en condiciones, ya puedo empezar a trabajar. Y ahí me di cuenta de dos cosas. La primera es que no necesitaba esperar a recibirme para poder empezar a trabajar así. De hecho, lo que necesitas es el conocimiento y más que nada con empresas chicas no necesitabas prácticamente nada de lo que vimos en facultad. Entonces había perdido muchísimo tiempo, me hubiera encantado saber eso desde el inicio para poder de a poquito ir agarrando clientes y ir aprendiendo. Y otra cosa que me di cuenta es que además con título y todo no estaba preparada para trabajar en forma independiente, o sea, si bien tenía práctica, no estaba en condiciones de atender sola, de asesorar sola a un cliente, o capaz que no sabía la diferencia clara entre un tipo de empresa u otro, o cómo hacer las gestiones que necesitaba la empresa. Así que tuve que arrancar de cero, averiguar, dar 50.000 vueltas en empresas públicas, preguntar de nuevo, porque a veces la información que nos dan está un poco mezclada o no está del todo clara, y equivocarme, como muchos. Bueno, por esa razón fue que nació este emprendimiento con unos colegas, con unos socios, de empezar a ofrecer cursos para estudiantes, emprendedores, profesionales que les aporten valor, que les ayuden a poder empezar a trabajar. Lo que hicimos particularmente en este curso, este es un curso que se está dictando hace 2 años, ya hay más de 200 gestores recibidos y la idea era justamente resumir todo eso que hubo que aprender a los golpes, son años de experiencia resumidos en un programa más corto, que está abocado a ver mucha práctica y mucho ejemplo de cosas, como les decía, que en facultad no se ven. Y nos preparan para poder trabajar en forma independiente. Más adelante en este curso vamos a hablar sobre las particularidades que tiene el curso de gestor profesional y asesor contable, pero lo que nos interesa ahora es ver cómo este curso puede ayudarte a ti a desarrollarte como profesional y a trabajar en forma independiente o conseguir un mejor puesto laboral. Entonces, si te estás preguntando si este curso se adapta a tu perfil, si esto es lo que estás buscando, te digo que esa es la pregunta más habitual. Y para poder contestar esa pregunta es que vamos a trabajar sobre el caso práctico que les mencionaba inicialmente. Nosotros elegimos para este ejercicio el caso de una barbería, porque fue la primera empresa que tuvimos que abrir como equipo y bueno, nos pareció interesante trabajar este tema. Entonces nos juntamos con el cliente y lo primero que nos pregunta es ¿qué tipo de empresa tiene que abrir? ¿Cuánto le sale abrir la empresa? ¿Qué necesita para abrir la empresa? ¿Y cuánto va a tener que pagar en forma mensual por tenerla abierta? Eso es la pregunta más común que se hace en general.
Y para poder contestar esa pregunta, lo primero que tenemos que elegir es cuál es el tipo de empresa que tiene que abrir. A la hora de elegir cuál es la forma jurídica, nos basamos en que la persona iba a ser el único titular, no iba a tener socios, entonces fuimos directo a unipersonal. Y después tenemos que elegir cuál es el tipo de tributación. El tipo de tributación podría ser monotributo, pequeña empresa o literal E, o régimen general. ¿Podría ser monotributo? Y bueno, para el tamaño que iba a tener la empresa, o sea, para lo que iba a vender y demás, aplicaba, pero tenía como limitante que el local comercial no puede ser mayor a 15 metros cuadrados y en este caso era mayor, entonces descartamos la opción de monotributo. Después teníamos que elegir entre pequeña empresa o régimen general. Para poder contarles cómo fue que elegimos el tipo de tributación que va a tener, hay que comparar los dos regímenes. La pequeña empresa paga un importe fijo a DGI, un solo tributo, factura sin IVA y está exento de IRAE e impuesto al patrimonio. Además no presenta declaraciones juradas anuales. Como limitante lo que tiene que sea una empresa de literal E es que tiene un tope en ventas. No puede vender más de 305.000 UI anuales, que eso es más o menos 110.000 pesos mensuales. El tope, como les digo, es anual, pero lo pasamos a meses como para que tengan una referencia. Pero si pasaba a régimen general, tenía como tributos, iba a tener que pagar el IVA que surgiera de las ventas, o sea, IVA a ventas menos IVA a compras. Iba a tener que pagar el IRAE mínimo del primer ejercicio y después el IRAE real que surja de la declaración jurada. Y a partir del primer ejercicio tenía que presentar declaraciones juradas de impuestos y empezar a pagar, como les decía, el IRAE real y también el impuesto al patrimonio. Además, hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante y es que si tu empresa nace como régimen general, no puede bajar nunca. O sea, nunca va a poder pasar a ser un literal E, no hay manera. Solamente se puede bajar cuando ya estuviste abajo. Quiere decir que si nació como monotributo o literal E y después pasa a régimen general, cumpliendo ciertos requisitos puede volver a bajar. Entonces está bueno poder darle esa opción siempre que aplique en las condiciones. Así que le recomendamos que abriera una empresa literal E. Además de eso, otra cosa que teníamos que saber, que es importante, es si el titular de la empresa había tenido una empresa en forma previa. ¿Por qué? Porque cuando sos unipersonal y tenés una empresa y la cerrás o abrís una empresa de otra cosa que capaz que tiene otro giro, sigue siendo la misma empresa, se considera una reapertura. Vas a tener el mismo número de RUT, el trámite es levemente diferente al de apertura, al de inicio normal. Y bueno, si tenía deuda mantiene deudas, o sea, es muy importante saber si había tenido una empresa en forma previa. También, ¿por qué? Porque existe algo que se llama régimen de aportación gradual, que es un régimen que beneficia a las empresas pequeñas que están abriendo, que les permite pagar en el primer ejercicio el 25% de los tributos, en el segundo ejercicio, en el segundo año, el 50% y recién en el tercer año pagan el 100%. Y eso solo aplica cuando es la primera empresa. Entonces, si la persona tuvo una empresa en forma previa, no se puede adherir a este régimen. Como en este caso de la barbería, el titular no había tenido una empresa antes, se pudo adherir al régimen. Así que si estuviéramos hablando de el importe que tendría que pagar en 2020, de DGI pagaría menos de 1.000 pesos, son 995 pesos por mes. Bueno, a eso tenemos que sumarle lo que tiene que pagar de BPS, que en realidad también tiene cierto descuento por el régimen de aportación gradual, pero es un cálculo un poco más complejo, entonces vamos a quedarnos con lo que paga por ser pequeña empresa. Para eso vamos a mirar lo que es la grilla y a comparar, dependiendo de la categoría que le corresponda y el seguro de salud que tenga, cuánto es lo que tiene que pagar en forma mensual. Vamos a la página de BPS a ver cuánto es lo que tiene que pagar la empresa en forma mensual. Para eso venimos a la sección de aportación
y a la parte de industria y comercio. Aquí se nos muestran dos grillas, una para los que son beneficiarios del Sistema Nacional de Salud y otros para los que no les corresponde el beneficio de salud. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de una empresa unipersonal sin dependientes, es obligatorio el seguro de salud, así que no vamos a mirar la segunda grilla, nos vamos a quedar con la primera. Y lo que vamos a mirar es, en base a su situación familiar y al hecho de que no tiene una actividad dependiente, qué categoría le corresponde, cuánto es lo que tiene que aportar. Si miran la grilla tenemos varias columnas, una de categoría, el monto grabado, la condición familiar, y de ahí se desprende cuánto es lo que paga mensualmente. Como no tiene empleados y recién está abriendo, siempre va a empezar por la categoría número 1, por la primera categoría, que dice monto grabado 13.187 pesos. Esto no es lo que tiene que pagar mensualmente, esto es en forma ficta el salario del titular. Quiere decir que sobre este monto es que va a pagar, que se van a calcular los aportes mensuales. Ahora, para el caso que estamos trabajando, el titular no tenía hijos ni cónyuge, así que si se fijan en la columna, para ese caso, sin cónyuge y sin hijos, el importe que debería pagar en 2020 en forma mensual es 5.771 pesos. ¿Por qué no nos quedamos con esta otra columna? Porque esta columna es para cuando tiene un trabajo dependiente, es decir, si trabajara en otro lado además de tener la empresa. Entonces, como comentábamos recién, lo que va a pagar de BPS son 5.771 pesos mensuales, más los 995 de DGI, da un total de 6.766 pesos para poder tener la empresa abierta. Bien, entonces ya vimos que le recomendamos una pequeña empresa, eso es lo que decidió abrir. Una pregunta bastante normal. ¿Qué pasa si la persona está en el clearing? ¿Puede abrir una empresa? ¿No puede abrir una empresa? ¿Cómo se controla eso? Bueno, la respuesta a esto es que en realidad no le afecta en absoluto, puede abrir una unipersonal sin problema, porque no es algo que controle DGI y BPS, así que no es una limitante. Bueno, entonces pasamos a la siguiente consulta, que es ¿cuánto sale abrir la empresa? Entonces, ¿cuánto nos cobra DGI y BPS para poder abrir la empresa? ¿Cuánto sale el trámite? La respuesta es 0. No tiene un costo de parte de DGI ni de BPS abrir la empresa. Sí tenemos que tener en cuenta los costos de la gestión, o sea, el gestor, cuánto cobra para poder abrir esa empresa. Tenemos que tener en cuenta los timbres profesionales, que eso va a depender de cuántos tenga que presentar. Y tenemos que tener que tomar el valor, en el caso de que sea necesario, del certificado de domicilio, si es que llega a necesitar un certificado de escribano, y eso va a depender del valor que le ponga el escribano. Yendo a este caso particular de esta empresa, tenía que presentar 2 formularios. Ahora vamos a ver bien todo lo que tiene que presentar. El trámite se tiene que hacer primero en DGI, después en BPS y después se hace en Ministerio de Trabajo y Banco de Seguros cuando corresponde. Para esto lo que necesitamos como requisito básico es que tenga un usuario de BPS creado. Eso se puede pedir en Habitat con la cédula. También tiene que presentar 2 fotocopias de cédula del titular de la empresa. En el caso de que el trámite lo esté haciendo el gestor, como era en este caso, necesitamos 2 fotocopias de cédula de la persona que hace el trámite. Tiene que tener un certificado de domicilio fiscal. Para el caso de una empresa que no sea monotributo, los certificados que te permite es una factura de UTE, OCE o Antel que tenga menos de 60 días de emitida y que ya esté pagada y tiene que estar a nombre del titular, o un certificado de escribano. No nos permiten presentar la constancia policial, eso solo sirve para el monotributo. Bien, también tenemos que presentar los formularios, que es en donde está toda la información de la empresa y de los titulares.
Para este caso teníamos que presentar el formulario 351, que es el de inscripción de empresas, y el 205, que es el de declaración de trabajadores no dependientes, viene a ser la declaración de los titulares o socios, que ese es solo para BPS. El 351 es común DGI BPS. Ahora vamos a ver bien cómo llenarlo, qué datos tenemos que poner. Con esos datos vamos a ir a hacer el trámite, ya no necesitamos nada más. Bueno, como dijimos, el primer formulario que tenemos que presentar es el 351. Este formulario lo pueden descargar tanto de la página de DGI como de BPS. Es un formulario común de DGI BPS. Esto quiere decir que se va a usar para las dos entidades. Vamos a ver un poco qué es lo que tienen que completar acá. No lo vamos a rellenar, pero sí vamos a ver qué información lleva. Lo primero que vemos acá es el rubro 1, que se llama identificación. Acá tienen que poner, en principio, lo que les pide son los datos de la empresa. ¿Qué pasa? Como esto es una apertura, no tenemos número de registro de contribuyente, que es el de BPS. No tenemos número de RUT, no tenemos número de empresa. Así que toda esta parte se deja sin completar. Después nos pregunta cuál es el acto que realiza. Tenemos como opciones inicio, reinicio o modificación. El inicio, en este caso es un inicio. Reinicio, les decía, es si ya tuvo una empresa unipersonal en forma anterior. Y modificación, porque este formulario se usa también para actualizar datos. En este caso se marcaría un inicio de actividades tanto para BPS como para DGI. Después nos pide la vigencia del acto, que en realidad es la fecha de apertura de la empresa, o sea, el día en que empezaría a trabajar. Dijimos que el plazo que teníamos era hasta 10 días previo al comienzo de actividades, así que imaginando que va a empezar a trabajar el 1 de abril, aquí la fecha que iría sería 1 de abril y el trámite lo pueden hacer a partir del 21 de marzo. Después nos pide nombre o denominación. Esto, como es una unipersonal, el nombre tiene que ser el nombre del titular. Digamos que si el nombre de la persona es Rodrigo Fernández, va a ser Fernández Rodrigo el nombre de la entidad. Y después nos pregunta el tipo de entidad, que en este caso marcaríamos persona física, porque es una unipersonal de persona física. Nos pide la fecha de constitución, que en este caso no aplica porque es para sociedades, esta no tiene contrato. Y inscripción en el Registro Nacional de Comercio, tampoco tenemos ese dato porque eso es para cuando se inscribe un contrato de una sociedad en el registro. El nombre de fantasía no es obligatorio, pero pueden completarlo y es el nombre que va a tener al público la empresa. En este caso era una barbería, entonces el nombre o denominación es el nombre del titular y el nombre de fantasía es el que lleva en el cartel afuera, el que está en la papelería y demás. Nos pregunta si es residente, sí o no, y si no es residente, si tiene establecimiento permanente, y en el caso de que no, marcan el país de residencia. Después pasamos a lo que es el rubro 3, que es el domicilio fiscal. Partamos primero por aclarar la diferencia entre domicilio fiscal y domicilio constituido. El domicilio fiscal es el domicilio en el que se realiza la actividad, en donde se estaría llevando a cabo, en este caso, la actividad de barbería. Y el domicilio constituido es el domicilio en donde se lleva la documentación, en donde está la administración, digamos. Para el domicilio fiscal nos piden todos los datos del domicilio y este es el domicilio que vamos a estar justificando, como les decía recién, que hay que presentar el certificado de domicilio. Y en el caso del domicilio constituido, que es lo que les piden en el rubro 4, tienen que marcar si es el mismo que el fiscal, pero no es necesariamente igual, puede estar en cualquier lado, no tiene que coincidir con el departamento tampoco. Y cargan todos los datos. Después les pide la actividad económica. La actividad económica, como ven, tienen hasta 3 actividades o giros para cargar y es a lo que se dedica la empresa. En este caso era una barbería, pero se puede poner lo más amplio posible, digamos, por si la empresa quiere hacer algo más.
dentro del mismo giro, como podría ser actividades de barbería, peluquería y servicios en general, o servicios afines. Acá nos pregunta si es alta o baja. Esto es porque el formulario, como sirve también para una modificación, podríamos estar dando de baja una actividad, pero en este caso es alta. Y nos pregunta grupo, subgrupo, que estos son los datos que salen del Ministerio de Trabajo, la categoría que va a tener en el Ministerio de Trabajo. Esto está justificado porque el BPS y el Ministerio de Trabajo unificaron una cantidad de datos, entonces ya desde la inscripción en BPS ya estamos cargando esta información. Se saca de la página del ministerio, eso lo vamos a ver en el curso mismo. Y luego nos pregunta cuáles son las obligaciones que va a tener la empresa, esto es, cuáles son los tributos que va a pagar a DGI. Como ven, hay una cantidad de opciones. En este caso dijimos que es una pequeña empresa, así que lo que va a pagar es el IVA pequeña empresa, que es esta opción de acá que tiene. Tienen que marcar esta opción, si es alta o baja, como les decía, porque sirve para modificación, pero en este caso es un alta. Y tienen que marcar la característica, que si se fijan, tienen acá como unos códigos, 01, 02, 03, 04, 05, y acá abajo tienen qué quiere decir cada una de esas características, que puede ser contribuyente, agente de retención, agente de percepción, que tiene responsabilidad por obligación de terceros o responsable sustituto. En este caso y en general en este tipo de aperturas lo que vamos a marcar es contribuyente, que es el 01. Y tienen que firma del representante y aclaración. Después, en la hoja 2, lo que tenemos son, para empezar, lo primero que nos pide son el número de RUT de la empresa, que como todavía no lo tenemos porque estamos abriendo va a quedar vacío. Después nos pregunta otros datos, que son como condiciones particulares que puede tener, por ejemplo, si es importador, exportador, si es imprenta. En este caso no aplica ninguna condición particular. Nos pregunta la fecha de balance, que para las unipersonales siempre es, para empresas de pequeña empresa siempre es el 31 de diciembre, así que se puede dejar sin completar. Después nos pregunta los antecedentes de la empresa, que esto sería si por ejemplo hubiera comprado una barbería que ya existía, tiene que poner si fue una compra total, parcial, sucesión o demás, el nombre del antecesor, o sea, del titular anterior, y los datos de la empresa anterior. En este caso era una apertura de cero, así que esta parte se dejó vacía. En el rubro 8 nos pregunta el régimen de aportación a BPS, que puede ser industria y comercio, servicios personales, una empresa rural, construcción o civil. En este caso es industria y comercio. Tenemos después el rubro 9, que son los datos del titular. Acá vamos a marcar primero que es un alta, porque no es una modificación lo que estamos haciendo. Y después tenemos el tipo de vínculo, que como pueden ver, tenemos varias opciones, que es dueño, director, socio, administrador, papá. Esto es una unipersonal, así que lo que tiene es un dueño. Nos pregunta el vínculo funcional y el seguro de salud. Esto sale de una codiguera, que también vamos a ver en el correr del curso, pero el vínculo funcional es uno, que es titular, y el seguro de salud en este caso es 15, que es lo que vimos en la grilla de aportación de BPS, que decía 15 si revisan, que quiere decir que es un titular sin cónyuge y sin hijos. Y de acá es que se va a definir, de estos datos que se cargan después en el sistema de BPS, es que se define que el importe que tiene que pagar. Después vamos a cargar el documento que tenga, cédula de identidad, DNI o pasaporte, en este caso tenía cédula, el número de documento, el país de origen, primer apellido, segundo apellido, nombre, segundo nombre, fecha de nacimiento, estado civil, sexo, tipo de residencia y la firma del titular. Y después todos los datos del domicilio particular. Tienen otro recuadro que es también para completar otros datos de persona física, pero en este caso no corresponde porque la persona, la empresa es una unipersonal, así que es solo una persona. Y más abajo les pide firma del representante, aclaración y documento de identidad.
Como se podrán haber dado cuenta, tiene que firmar, esto lo firma el mismo titular de la empresa, así que va a firmar en la primera carilla, va a firmar acá en la parte de los datos personales y va a volver a firmar al final de la segunda carilla. Y acá les pide el timbre profesional. Este formulario se presenta en 3 copias, una va a quedar en DGI, otra en BPS y otra que les van a dar a ustedes. Lleva un solo timbre profesional en la vía que queda para DGI. Y es importante que tengan en cuenta que se tiene que imprimir siempre doble cara, no puede ir tipo una carilla en una hoja y la otra carilla en otra separada. El siguiente formulario que vamos a ver es el 205, que es un formulario exclusivo de BPS. Como dice el título, es una declaración jurada de trabajadores no dependientes de aportación de industria y comercio. Lo primero que nos pide acá es la identificación del contribuyente, que sería el número de empresa, número de RUT, cédula de identidad. Estos datos de identificación del contribuyente no los tenemos, los van a completar ellos porque es el resultado del trámite de DGI y si estamos en ventanilla única estaríamos haciendo todo junto, así que estos datos no los tenemos todavía, solo los vamos a completar si estuviéramos haciendo una modificación. La denominación de la empresa es el nombre del titular, habíamos dicho, porque es una unipersonal, así que sería Fernández Rodrigo. Después, esta parte de acá arriba se completa directamente, lo completan ellos en el caso de que sea necesario, así que nosotros no lo vamos a llenar. Lo siguiente que nos pide la grilla es el documento de identidad, que es el tipo de documento y el número, que sería cédula de identidad y el número de cédula. Nombres y apellidos del titular de la empresa o de los trabajadores no dependientes, porque pueden haber más, en este caso como es una unipersonal es solo el titular. El número de empresa de industria y comercio por el que aporta. En este caso se supone que este número no lo tenemos, es el mismo que iría acá en la identificación, el número de empresa. Pero ¿por qué te lo pide? Porque tú puedes estar haciendo, puede tener más de una empresa, puede ser socio de una sociedad de hecho, entonces o de una SRL, en este caso tendríamos que completar acá por qué empresa va a aportar. Como esta es una unipersonal y es la primera empresa que tiene, iría el número de empresa de la que está abriendo, que ese dato todavía no lo tenemos, así que quedaría vacío. Después nos pide fecha desde y fecha hasta. En este caso lo que nos importa es la fecha desde, que es la fecha de hoy, o la fecha de inicio de actividades más bien. Y después nos pide la opción de sueldo, que puede ser categoría ficta o remuneración real. Si van a la parte de abajo de este formulario, nos aclara acá abajo la opción de sueldo. Y nos dice que si es patrón de una unipersonal, cónyuge colaborador o socio de sociedades de hecho, siempre va a marcar categoría ficta y cuál es la categoría por la que opta. No puede marcar, o sea, es para otro tipo de empresas que van a marcar si tiene remuneración real o categoría ficta. Entonces, en este caso, este recuadro no va a ir. Vamos a marcar acá en donde dice categoría ficta y lo que vamos a poner es cuál es la categoría, que en este caso es categoría 1, que era lo que habíamos visto en el cuadro de BPS inicial, la grilla donde habíamos elegido cuál era la categoría. Y después va a firmar de este lado la persona titular de la empresa. Después acá abajo firma la misma persona, aclaración y cédula. Y aquí llevaría el timbre profesional. Este formulario se imprime en 2 vías en vez de 3 y el timbre profesional va en una sola, que es la que queda en BPS. Bueno, entonces, como decíamos, ya tenemos todos los papeles, ya realizamos todos los formularios, resta hacer el trámite. También mencionamos que se tiene que hacer primero en DGI y luego en BPS. Ahora, existe lo que se llama ventanilla única, que es justamente como un mostrador, una ventanilla ubicada en DGI y en BPS. En algunas oficinas, no todas tienen, que lo que hace es facilitar el trámite. Entonces tú ahí harías DGI y BPS juntos. Eso pueden fijarse en la web, en donde hay ventanilla única, no todas las oficinas, no en todos los departamentos hay. En el caso nuestro hicimos el trámite en un lugar en donde no había ventanilla única, así que tuvimos que ir a DGI primero con todos los papeles
y ahí nos emiten los certificados, queda la empresa inscripta, nos dan el número de RUT y con eso fuimos a BPS a realizar la apertura. Es importante que tengan en cuenta eso, si tienen ventanilla única o no, si tienen que agendarse en forma previa o no, eso también depende de la agencia en la que vayan a hacer el trámite, por un tema de controlar los plazos para el inicio de actividades. Bueno, entonces resumiendo un poco lo que veníamos hablando, dijimos que le recomendamos a la barbería que abra una unipersonal, que es pequeña empresa por las condiciones que reúne. Para el trámite le pedimos la fotocopia de cédula, los formularios 351 y 205 y el comprobante de domicilio. Con eso fuimos a DGI, después a BPS y realizamos la apertura de la empresa. Bueno, entonces dijimos que ya tenemos la empresa abierta, ya estamos en condiciones de empezar a trabajar. Una cosa que no fue este caso de la barbería, pero que está bueno tener en cuenta. Dijimos que el plazo eran hasta 10 días anteriores. ¿Qué pasa si la empresa empieza a trabajar pero no se registra en DGI BPS? ¿Se puede registrar después o cómo sería la modalidad? Bueno, sí se puede registrar después. En el formulario, como habían visto, tienen la fecha de inicio de actividades. Ahí deberían poner la fecha correcta en la que empezó a trabajar. Y como están haciendo el trámite en forma posterior, ya sea el día siguiente o sea un año después, van a tener que pagar una multa, que después en el desarrollo del curso vamos a ver los importes y eso. En este caso no aplica porque se registra en fecha. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para poder empezar a vender, empezar a trabajar con la empresa? Justamente lo que nos falta son las facturas. Tiene que tener facturas para poder emitir por cada venta. Así que lo que vamos a ver es cómo solicitar esas facturas. Lo primero es tener en cuenta una cosa. Si las facturas las van a solicitar antes del inicio de actividades, es decir, hicieron el trámite 10 días antes de que empiece a trabajar y el día que abre ya quieren tener las facturas, entonces necesitan una constancia de impresión en forma previa. La constancia de impresión, cuando se saca antes del inicio de actividades, la tienen que solicitar en DGI en el momento de estar haciendo la apertura de la empresa. No se puede sacar desde la web. En el caso de que vayan a sacarla en forma posterior al inicio de actividades o el mismo día, ahí sí se puede hacer desde la web y ahora les voy a mostrar cómo se hace. Bueno, dijimos que para poder emitir facturas necesitamos una constancia de impresión. Esta constancia de impresión la podemos sacar desde la web de DGI. Vamos a venir al apartado que está aquí, que dice Servicios en línea. Y dentro de Servicios en línea tenemos dos columnas con campos. Una es para todos los usuarios. Acá tienen una cantidad de información o opciones para los que no necesitan loguearse. Y del otro lado tenemos opciones solo para usuarios registrados, que en este caso la constancia de impresión se emite desde acá, así que vamos a entrar con los datos de la empresa. Y aquí vamos a venir a la sección de constancias. Ahí tienen la primera opción, se llama autorización, impresión de documentación, solicitud. Vamos a venir aquí y nos trae los datos del número de RUT de la empresa, la denominación y el domicilio fiscal principal. Entonces los datos que nos pide rellenar son el RUT de la imprenta. Esto es porque las imprentas tienen que estar habilitadas, entonces DGI tiene una lista de cuáles son esas imprentas habilitadas. Y además la DGI le pasa a la imprenta los datos de la empresa que está solicitando las facturas y tienen un control interno de la emisión mismo de facturas, entonces es por eso que tenemos que poner el número de la imprenta. Cantidad de documentos. Muchas veces acá se confunden y piensan que son la cantidad de libretas y en realidad directamente son la cantidad de números, que pueden ser 25, 50, 100, 200, 1000, no sé, los que vayan a emitir. Tengan en cuenta que la documentación tiene 2 años de validez. En función de eso, la cantidad de boletas que vayan a sacar. El número de local, acá les va a traer todos los domicilios fiscales que tenga la empresa, eso depende de las sucursales que tenga. Y el tipo de autorización, que depende de los impuestos, la tributación que tenga la empresa. En este caso que estamos mirando, tiene régimen general y tiene IVA mínimo.
dependiendo de para qué son las boletas que vamos a emitir, es el régimen que vamos a elegir. Se le da a confirmar y entonces ahí se crea la solicitud. Después, para poder emitirla, volvemos a la parte de constancias, pero vamos a la consulta de solicitudes emitidas. Y acá nos muestra todas las solicitudes y se pueden descargar en PDF. Luego de descargarlas, se imprime y se lleva a la imprenta, o dependiendo de la imprenta se les puede mandar por mail. Eso van a tener que hablarlo directamente con la imprenta y les va a pedir algunos otros datos de la empresa para poder emitir las facturas. Pero con esto ya estarían en condiciones de pedir las facturas y empezar a trabajar. Las facturas que necesitan constancia de impresión son todas las que tengan la parte de impuestos, es decir, factura de venta a crédito, factura de venta a contado, nota de crédito, nota de devolución contado. Los recibos, que son los que vamos a emitir en caso de que tenga ventas a crédito, no necesitan constancia de impresión, así que se pueden pedir la cantidad de documentos que se necesite directamente con la imprenta sin tener que emitir constancia. Bien, algo que no mencionamos es qué pasa con el trámite en el Ministerio de Trabajo y en el Banco de Seguros. Los trámites en estos organismos hace unos años atrás se realizaban junto con la apertura de la empresa. Ahora se van a realizar junto con la inscripción del primer empleado. Recién ahí haríamos el trámite en el Ministerio de Trabajo y Banco de Seguros, así que lo vamos a ver un poquitito más adelante en esta misma clase. Ahora tenemos la empresa abierta, tenemos las boletas emitidas y arranca a trabajar. Cumplimos con la parte de la gestoría de inicio. Ahora, ¿qué es lo que nosotros le vamos a ofrecer a la empresa en forma mensual? ¿Cómo los vamos a poder apoyar en el desarrollo de sus actividades? Bien, para eso algo que vamos a hacer en general es, por ejemplo, la emisión de la factura. La factura de BPS, cuando es una unipersonal y no tiene empleados, se envía por mail, te la manda BPS en forma automática. Pero en caso de que no te la envíen, que a veces puede pasar, o en caso de que no la encuentres o no utilices el mail, se puede sacar desde la web. Ahora les vamos a mostrar cómo sacar la factura desde la página web de BPS. Bien, para emitir la factura de BPS, lo que hicimos nosotros para mostrarles fue buscarlo directamente en Google, emitir factura de BPS. Acá tenemos este link, emisión de facturas para empresas independientes y servicio doméstico. Acá luego de acceder tenemos esta opción de acceder al servicio, cliqueamos acá. Y como ven, no es necesario que nos logueemos con usuario y contraseña. Simplemente nos pide los datos de la empresa, que es el número de RUT, número de contribuyente, número de empresa, tipo de aportación, los datos del titular, que son el tipo de documento, el número de cédula, fecha de nacimiento, y los datos de contacto con BPS, que es el correo electrónico y el teléfono. Después marcamos esta opción acá y oprimimos la opción de siguiente, y ahí ya nos sacaría la factura de aportes del mes al que corresponde. Bien, entonces la parte de BPS ya la estaríamos cubriendo haciendo la emisión de la factura. Otra cosa que se le puede ofrecer al cliente es hacer el pago de la factura mensual. Muchos estudios lo que hacen es eso, ofrecer el pago, y entonces el cliente a principio de mes o a fin de mes, depende de cómo lo manejan, les pasarían los honorarios y los pagos de tributos, aportes o algún otro tipo de cuenta. Sobre DGI. DGI, para pagar DGI tienen dos maneras. Se puede pagar con un boleto de pago impreso o se puede hacer un pago web. Y ahora lo que vamos a ver es un poco eso, cómo los dos caminos, cómo sacar el boleto de pago y cómo pagarlo mediante web. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo hacer el pago de DGI. El pago de DGI, como dijimos, se puede hacer por dos medios. Uno es haciendo un pago web, que es directamente pagando con transferencia bancaria, con un pago con débito automático.
Y otra es imprimir el boleto de pago y pagarlo en Hábitat o Red de Pagos, donde nos quede más cómodo. Para eso vienen a la página de DGI y acá, por ejemplo, en la parte de destacados tienen las dos opciones, pagos web o impresión de boleto de pago. Si no, también los pueden ver desde la parte de servicios en línea, en donde está la sección de los datos para todos los usuarios. Tienen primero impresión de boleto de pago y la segunda opción es pagos web, personas físicas y contribuyentes no sede. Vamos a empezar por la parte de pagos web. En este caso, cuando ingresamos nos muestra los bancos que están habilitados. Tenemos que marcar la opción de estoy adherido a una de estas formas de pago, iniciar trámite. Nos pide primero el número de RUT. Ingresar. Después de pedirnos el número de RUT nos pide cuál es el tipo de boleto. Para el caso que estábamos viendo de la barbería, el tipo de boleto es el de IVA mínimo, así que vamos a buscarlo. Hay muchos al principio mezcla, pero como en general van a usar los mismos, es acordarse de la numeración y ya está. IVA mínimo, 560. Después de marcarlo, nos trae como lo que sería el boletito de pago. Acá tenemos que marcar a qué mes corresponde. En este caso, si estuviéramos pagando en marzo, estaríamos pagando lo correspondiente a febrero del 20. El importe, que para 2020 dijimos que es 3.980, pero si la empresa está en régimen de IVA mínimo va a poner lo que le corresponde pagar. En este caso, esta empresa pagaba el 25%, así que ponemos el importe y se le da siguiente. Te trae todos los datos de la empresa. Confirmar. Y acá nos trae la lista de los bancos. Acá sería cuestión de seleccionar nuestro banco, darle continuar trámite y nos deriva a la página del banco con el que vamos a pagar y se realiza como cualquier débito automático. Bueno, ahora vamos a ver la opción de imprimir el boleto de pago para pagar desde Hábitat o Red Pagos. Vamos a la opción de impresión de boleto de pago. Nos pide los mismos datos que ya habíamos visto hoy. El número de documento, el tipo de boleto de pago, que habíamos dicho que era el número 560, IVA mínimo. Completamos el campo de validación. Imprimir. Ahí nos trae los datos del contribuyente y acá abajo tenemos lo que sería el boletito de pago, que lo pueden imprimir directo o descargar y rellenar con una aplicación desde la computadora. Y lo que van a completar acá es el mes, que habíamos dicho que va a ser el mes de cargo, el que estamos pagando los impuestos, sería febrero del 20, y el importe que habíamos dicho que eran 995 pesos. Después se carga el total acá abajo, 995, y se aclara, no es 100% necesario, pero en general se aclara acá abajo en letras cuál es el importe. 995. ¿Por qué? Por las dudas de que no haya quedado muy claro si lo escribieron a mano y para evitar errores de la persona que ingresa después en Hábitat o Red Pagos el importe. Con eso ya tendrían el boleto, tienen que completar las dos partes, llevar las dos partes a Hábitat o Red Pagos y ahí les van a procesar, se van a quedar con una de las copias y les dan la otra y ese es el comprobante que van a tener de pago. Ok, entonces, además de los boletos de pago y de la factura de BPS y de DGI, ¿qué más le podemos ofrecer a la empresa? Bueno, la realidad es que podemos adaptarnos a las necesidades que tenga la empresa y le podemos ofrecer una cantidad de servicios. Por mencionarles algunos, se le puede ofrecer el registro para comprar con tarjeta de débito y crédito. Eso lleva un registro ante cada uno de los sellos y con la operadora. También se le puede realizar la conciliación posterior de los pagos de las tarjetas.
no sé si saben, pero cuando se cobra con tarjeta de crédito, dependiendo de la cantidad de cuotas, va a ser cuando el sello nos va a pagar o cuando el sello le va a pagar a la empresa el importe de la venta. Entonces eso está bueno que se pueda conciliar y que se pueda llevar un control de los pagos en la cuenta bancaria. También se puede llevar un registro de vencimiento de cuotas o de otros créditos que tengan con proveedores, hacerle recuerdo de las deudas que tiene que pagar o de las fechas de vencimiento de los certificados de DGI BPS, por ejemplo. Hay muchas cosas que se pueden hacer como asesoramiento mensual de la empresa, como acompañamiento. Volviendo a nuestro caso de ejemplo, viniendo a la barbería, lo que pasó en forma posterior es que contrató un empleado. Entonces lo que vamos a ver ahora es, desde el inicio contrata un empleado. ¿Cuánto es que le tiene que pagar? ¿Tiene un mínimo, un máximo para pagarle? ¿Cómo se registra en BPS? ¿Cómo se le hace el pago de sueldo? Todo eso es lo que vamos a ver ahora. Empezando por cuánto es el salario mínimo, que lo vamos a ver en la página del Ministerio de Trabajo. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el salario mínimo de la categoría para poder contratar al empleado. Tengan en cuenta eso, que se le tiene que pagar como mínimo el salario mínimo. Entonces venimos a la parte de áreas temáticas, Consejo de Salario y Negociación Colectiva. Acá tenemos los grupos de Industria y Comercio. Venimos a ver todo. Y vamos al grupo 19. Servicios profesionales, técnicos especializados y aquellos no incluidos en otros grupos. Subgrupo 15. Peluquerías unisex, damas, hombres y niños. Acá tienen los ajustes de enero. Que si lo descargamos podemos ver acá todo lo que se ajustó en enero. Y acá tenemos las diferentes categorías de empleados dentro de lo que es la peluquería. En este caso seleccionaríamos la opción de aprendiz, pero hay otras. Así que el salario mínimo es de 19.041 pesos nominales. Sobre este importe es que se aplicarían los descuentos. Para el ejemplo vamos a tomar como que el dueño de la barbería decidió pagarle 20.000 pesos al empleado en forma nominal. Bien, para hacer el alta del empleado vamos a venir a la página de BPS y vamos a la parte de todos los servicios en línea, ingresar. Acá vamos a cargar los datos del usuario que pueden ser los datos del titular de la empresa o los datos de ustedes si se dieron permisos para hacer esto. Lo vamos a ver bien en el curso. Bien, acá vamos a todos los servicios en línea. Y aquí tienen gestión del personal, empresas, GAFI, alta actividad. Vamos aquí. Lo primero que tenemos que cargar son los datos de la empresa, lo que tenemos que poner acá es el número de empresa, es el número de BPS de la empresa. Después de completar los datos de la empresa, vamos a completar los datos de la persona. Lo que nos va a pedir es el número de cédula y la fecha de nacimiento. Después de confirmar eso, BPS lo que hace es revisar contra su base de datos para obtener los datos de la persona, domicilio, correo electrónico y eso, que en general ya están cargados. Y luego tenemos que cargar, en principio, los datos de la actividad. Acá vamos a poner la fecha en la que está ingresando a trabajar. Tengan en cuenta que el plazo para hacer esto, digamos, en regla es el alta se tiene que realizar el día en que la persona está ingresando al trabajo. Si ustedes están haciendo el alta, por ejemplo, el 10 de marzo con fecha 1 de marzo, van a tener multa. Entonces acá ponemos la fecha de alta. Acumulación laboral lo que quiere decir es
el número de puestos de trabajo que tiene en la empresa. Es decir, si una persona trabaja como limpiador y además también trabaja como ayudante de cortador, tendría que estar registrado doble, tendría que estar registrado 2 veces y tendría acumulación laboral 1 para la primera actividad y acumulación laboral 2 para la segunda. Pero en general siempre va a ser 1 porque los empleados se registran con una sola actividad. Vínculo funcional, hay una lista, pero vamos a seleccionar el 12, que es empleado. Seguro de salud va a depender de la situación que tenga el cliente familiar, si tiene hijos o no, o si tiene cónyuge o no. Hay una lista, la van a ver ahí. Si tiene cómputo especiales para algunas características, por ejemplo, si es discapacitado o si es el primer trabajo y la empresa se adhiere a los beneficios para inserción laboral y demás. Pero en general tienen que seleccionar la última opción, que es que no cumple servicios con cómputo especial. Alta cerrada lo que quiere decir es si estamos haciendo un alta con fecha de egreso. Esto sería, por ejemplo, si es una alta retroactiva de una persona que nunca estuvo en caja, entonces le damos el alta y ya le damos la baja. O si es una persona que va a trabajar por el día o que va a trabajar unos días y ya sabemos cuándo se va, se cargaría de acá. Y la causal de egreso es solamente en el caso de que hayan cargado fecha de egreso y tendrían que poner si es voluntario o despido o cuál es la razón por la cual la persona deja de trabajar. Luego de oprimir el botón de confirmar y continuar, pasan a la sección de condiciones de trabajo, que en esta sección lo que les va a pedir es el horario que trabaja, cuál es el consejo de salarios, cuál es el sueldo que tiene la persona, que ya lo vimos en el consejo de salarios, cuál es el salario mínimo. Tengan en cuenta que ese salario mínimo es para 8 horas. Si la persona trabaja 6 o 4, hay que hacer un prorrateo del salario. Y qué días trabaja, qué horarios trabaja. Cuando confirman esa información pasa a la sección 3, que son las constancias, y es en donde se les va a emitir el papel que dice que la persona quedó dada de alta. Van a tener uno para la empresa y uno para el empleado. Y de esa manera ya quedó dado de alta el empleado como parte de la empresa. Ok, luego de que ya tenemos el alta del empleado, lo que resta hacer de nuestro lado es, en forma mensual, presentar la nómina a BPS y hacer el recibo de sueldo. ¿Qué es esto de la nómina? Bueno, cuando tú no tienes empleados, dijimos que la factura de BPS se imprime en forma automática porque los cálculos los hace directamente BPS sobre el titular de la empresa. Pero cuando tú tienes un empleado, tienes que notificarle a BPS todos los meses qué es lo que el empleado trabajó, cuánto ganó, si le tocaba aguinaldo, si le tocaba salario vacacional, todas esas cosas para que BPS pueda realizar el cálculo de los aportes que tienes que realizar por ese empleado. Entonces, para eso vamos a venir mes a mes a la página de servicios en línea. Tengan en cuenta que hay aplicaciones que hacen esto en forma automática, algunas aplicaciones de pago que hacen esto en forma automática. Nosotros lo vamos a hacer a lo manual. Ingresamos acá a todos los servicios en línea. Venimos a declaración nominada. Seleccionamos envío de nóminas, rectificativas y deducciones. Aquí nos pregunta si vamos a hacer un envío de archivo o un envío manual. Los archivos los realizan algunos programas que son específicamente para esto, pero nosotros lo vamos a hacer en forma manual. Lo que vamos a mandar es una nómina. Le vamos a poner la fecha de la nómina y seleccionamos la empresa que vamos a usar. En este caso seleccionamos una para el ejemplo. Copiar datos del mes anterior, esto es, si la empresa ya tuvo nóminas cargadas en forma previa, le damos que sí. Y lo que hace es copiar todos los datos de la nómina del mes anterior para que solamente modifiquemos los datos que hayan cambiado. Si no, si es la primera nómina, le dan que no y cargan todos los datos de cero. A lo primer siguiente venimos acá, tenemos todos los datos de las
personas que son parte de la empresa. Entre ellos tenemos los empleados, que son 2, y un patrón de unipersonal, que es el titular. En general, si ustedes van a modificar los datos, para que vean qué es lo que se carga cuando se da de alta, lo que nos pide cada vez que vamos a dar de alta a una persona dentro de la nómina, no alcanza con que esté dada de alta como empleado, nos pide todos los datos personales, le vamos a cargar el documento, la fecha de nacimiento, y nos pide de nuevo lo mismo que pusimos para el alta: acumulación laboral, vínculo funcional, la fecha en la que entró a trabajar, el tipo de remuneración, la cantidad de días trabajados, seguro de salud, las horas que trabaja en forma semanal, y si tiene cómputos especiales o no, y si fue dado de baja en este mes, porque en ese caso van a tener que hacer la liquidación de la persona. Bien, en el punto siguiente tienen lo que son los aportes, que tienen un importe mensual, que es el salario que tendría la persona en forma mensual. Si es el titular, el patrón de la unipersonal, lo que vamos a tener que cargar es, vamos a comparar el salario ficto según las categorías que habíamos visto en la grilla de BPS contra el salario del empleado. En este caso, nosotros habíamos dicho que el empleado va a ganar 20.000 pesos por mes, y el salario ficto que habíamos visto en la grilla era inferior a 20.000. Entonces, ahora se modificaría y pasaría a ser 20.000 el aporte del patrón, que se cargaría acá en donde dice importe mensual, irían 20.000 pesos. Entonces vamos a tener eso, el importe del patrón unipersonal van a ser 20.000, el importe del empleado, que también hay que cargarle todos esos datos, por los 30 días trabajados también va a ser 20.000. Y después de que está todo, se procesa la nómina. Cuando ustedes procesan la nómina, BPS hace todo el cálculo de aportes en base a la información que cargaron y les da la factura de aportes a pagar. Esta nómina se tiene que cargar para que no tengan multa hasta el día 15 del mes siguiente a la nómina que están cargando. En este caso, que es la nómina de enero, tendría que presentarse el 15 de febrero para no tener multa. Y con eso ya tendrían la nómina cargada y resta hacer el recibo de sueldo. Bueno, para preparar el recibo de sueldo hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, no es algo tan sencillo. Lo vamos a ver muy resumido ahora para que tengan una idea de cuáles son los campos que tienen que tomar en cuenta y cómo se hacen los cálculos más generales, pero en el curso lo vamos a ver en forma bastante completa para que puedan hacerlo solos. Esto sin conocimiento previo es bastante más complicado, no lo puedo explicar en un ratito, pero lo primero que tienen que saber son cuáles son los aportes que va a tener esta persona. El salario ya lo sabemos y para simplificar vamos a tomar como que no tuvo horas extra ni ningún pago fuera de lo que es el salario por los 30 días. Después tenemos dentro de los aportes, en la página de BPS pueden ver todos los que corresponderían. Tienen aportes personales y aportes patronales. Acá lo que a nosotros nos interesa son los aportes personales porque son los que le vamos a descontar en el recibo de sueldo al empleado. Tenemos el aporte jubilatorio, que es un 15% y siempre es igual. El FONASA, que tiene una parte básica más una parte variable. La básica es un 3% y la variable va a depender de la situación familiar. Ahora les muestro un poquito por arriba. Después también tenemos el FRL, que es un 0,10%. Esto se le descuenta también del recibo de sueldo. Y otros descuentos que pueden haber son el IRPF si aplicara, en este caso no corresponde, y bueno, puede tener algún otro tipo de descuento por cooperativa de ahorro o los adelantos de sueldo también se descontarían ahí. Pero en principio los que vamos a tener son estos. Dentro de los descuentos de FONASA tenemos cuáles son las variables que pueden haber. La primera que vamos a tener es en el caso de que la persona gane más de 2,5 bases de prestaciones y contribuciones, como es este caso, en vez de ser un 3 va a ser un 4,5. Es decir, se le agrega un 1,5% por el importe del salario nominal. Después,
En el caso de que no tenga hijos, eso va a pagar un 4,5 si no tiene hijos ni cónyuge. Si tiene hijos y cónyuge, va a ser un 6%, un 8%, perdón, en el caso de que tenga hijos y cónyuge. Y si tiene hijos y no tiene cónyuge, va a ser un 6%. Resumiendo esta información, el básico es un 3%. Si además su sueldo es mayor a 2,5 BPC, se le adiciona un 1,5%. Si tiene hijos, se le adiciona otro 1,5%, y si tiene el cónyuge o concubino a cargo, se le adiciona un 2%. Esas son como las vueltas que podemos darle para llegar a cuál va a ser el descuento. En este caso vamos a tomar, sabemos que gana más de 2,5 BPC, pero vamos a tomar como que es sin hijos y sin cónyuge, así que es un 4,5%. Bien, no vamos a ver un recibo de sueldo en sí, pero lo que vamos a ver es cómo se harían los cálculos. En el recibo de sueldo van a tener que cargar toda la información de la persona, nombre, número de cédula, el cargo que tiene, van a tener que cargar los datos de la empresa, número de RUT, número de empresa, domicilio, el nombre, la razón social. Y también tengan en cuenta que de un tiempo aquí los salarios se tienen que pagar siempre por cuenta bancaria y ese dato tiene que estar en el recibo de sueldo también. Todo esto lo vamos a ver bien completo en el curso, vamos a tener un modelo de recibo de sueldo. Los recibos de sueldo se pueden hacer también con programas que están hechos específicamente para eso. Esto es como la parte manual y la forma más compleja que tendrían para realizarlo en caso de que no posean un programa porque son de pago. Entonces van a tener que hacer por un lado la parte de los haberes, que en este caso solamente tenemos el sueldo nominal, que son 20.000 pesos, pero haberes sería todo lo que le corresponda por horas extra, feriados o cualquier otro tipo de haber. Los descuentos. El aporte jubilatorio dijimos que era un 15%, el FONASA dijimos que era un 4,5%, el FRL es un 0,1%, y esto se calcula sobre el total nominal. IRPF no le corresponde. Hay varias variaciones que pueden haber acá. Por ejemplo, no siempre el total de haberes va a ser lo que vamos a tomar como monto imponible para los descuentos. En este caso sí, porque solo tiene el sueldo nominal, pero hay una cantidad de partidas que son haberes que no llevan descuentos y eso lo vamos a ver bien en el correr del curso. Entonces, el sueldo nominal son 20.000 pesos, los descuentos son 3.920 y lo que va a cobrar la persona en mano es la diferencia entre estos dos conceptos, que son 16.080 pesos. Y esto es para la parte de lo que sería la liquidación, todo lo que tenemos para ver. Bueno, ahora lo que vamos a ver es una modificación, le vamos a realizar una modificación a la empresa. Esto no es el caso real de la barbería porque sigue trabajando de la misma forma, pero se nos ocurrió que estaba bueno ejemplificar un poco más y darle un par de vueltitas más al caso. Así que vamos a hacer una ampliación de giro con cambio de tributación. Para eso vamos a tomar, por ejemplo, que esta barbería decide abrir, el titular decide abrir una lavandería. Técnicamente puede hacerlo en el mismo lugar en donde tiene la barbería o en otro lugar, pero imaginando que lo va a hacer en otro lugar, va a necesitar tener el domicilio fiscal, agregar un domicilio fiscal como una sucursal. Vamos a explicar bien esto. El trámite de ampliación de giro y de cambio de tributación se puede hacer por la web o en forma presencial presentando los formularios y la documentación que les piden. Por la web siempre se puede hacer siempre que tengas un contrato con DGI, que es para poder cobrarte los timbres profesionales en la factura de Antel. Si no, no se pueden hacer así, hay que hacerlos presenciales. Para hacer el trámite presencial van a tener que presentar fotocopia de cédula del titular,
La inscripción de la empresa en DGI y BPS cuando recién abrió, van a tener que presentar los formularios 351, que es en el que vamos a hacer la modificación del giro y la ampliación, el cambio de tributación. El 354, que es para anexar el local nuevo, que vendría a ser como una sucursal. Y esos van con timbre. Ahora vamos a ver bien cómo llenar esta información. Fotocopia de cédula del gestor en caso de que el trámite lo esté haciendo otra persona. Y el plazo para realizar este trámite es de 30 días a partir de que se hizo la modificación. Bien, como decíamos, lo próximo que vamos a ver es la modificación. Habíamos dicho que vamos a hacer una ampliación de giro y un cambio de tributación. Entonces, para eso vamos a ver el formulario 351, que ya lo vimos hace un ratito. Ahora lo vamos a usar para modificación. Los datos de registro de contribuyente ya lo tenemos. Tenemos el número de registro de empresa y el número de RUT. Así que esos datos ya los podemos cargar. Acá el acto que se realiza, vamos a ponerle modificación de BPS y DGI. La vigencia del acto dijimos que tenemos 30 días para hacer el cambio después de que ya se realizó. Datos de la entidad, el nombre, que habíamos dicho que era el nombre del titular. Persona física. Y el resto de los datos no los vamos a cargar porque es una modificación, no nos interesa. Domicilio fiscal tampoco vamos a cargar nada de esto porque no cambió. El local que se va a agregar lo vamos a poner en el formulario 354, así que en este caso no se modificaría nada, ni el domicilio fiscal, domicilio constituido. Sí, en la actividad económica ya teníamos una actividad principal, así que como le vamos a agregar otra, lo pueden poner en esto o lo pueden poner en actividad secundaria, es lo mismo. Y le van a cargar lo de la lavandería. Le van a poner alta. En la parte de grupo y subgrupo vamos a ver lo que sale del Ministerio de Trabajo. No lo vimos cuando hicimos el alta, pero si se fijan en la parte de Consejo de Salarios, en el mismo grupo 19, subgrupo 24, tenemos las tintorerías, que sería lo que corresponde en este caso. Así que eso es lo que vamos a cargar acá. Después, dentro de las obligaciones sí había un cambio. Inicialmente habíamos marcado pequeña empresa, entonces ahora le vamos a dar la baja a pequeña empresa, característica contribuyente, y le vamos a dar de alta ¿a qué? Al IVA general, al IRAE y al IP entidades. Bien, va a llevar la firma de la persona abajo. Y en la segunda hoja, en la segunda carilla, el número de RUT, que ya lo tenemos. Esta parte de otros datos no va nada. Y dentro de los datos de el titular, en vez de alta, va a quedar permanencia. Todos los datos del titular y la firma. Y después abajo, firma, aclaración y cédula con el timbre profesional. Acuérdense que esto se emite en 3 vías y siempre doble cara, y es un timbre para la primera vía. Resumiendo, lo que hicimos para realizar esta modificación fue presentar en DGI dos fotocopias de cédula del titular de la empresa, los documentos de apertura de la empresa, presentamos el formulario 351 y el 354, constancia de domicilio fiscal del local nuevo, y presentamos fotocopias de cédula nuestras, o sea, del gestor que está haciendo el trámite. Esto lo hicimos dentro del plazo de 30 días a partir de la fecha de la modificación, y los formularios fueron con un timbre profesional, los dos en 2 vías. Lo próximo que vamos a ver es qué pasa si la empresa decide clausurar. Si la empresa decide cerrar, el plazo que tenemos para hacer este trámite es de 30 días posterior al cierre de actividades. Esto quiere decir que la empresa puede
dejar de trabajar, cerrar y tenemos esos 30 días de plazo para poder realizar el trámite. Sin multa, en realidad se puede hacer en cualquier momento, pero fuera de esos 30 días tiene multa. Lo primero que vamos a hacer para poder clausurar la empresa es dar de baja a los empleados. No pueden estar en planilla si la empresa ya no tiene actividad. Entonces iríamos a la página de BPS, a la sección de GAFI, que es lo que vimos hoy, y en vez de seleccionar alta, seleccionaríamos la baja de empleado y cargaríamos ahí todos los datos. La razón de la baja va a ser despido y ahí se pone un comentario de despido por cierre. Ok, después de que tenemos la baja de los empleados, vamos a hacer la clausura misma de la empresa. ¿En qué orden se va a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es la baja en el Ministerio de Trabajo. Esto es independiente de que la empresa haya tenido o no empleados. Siempre se hace la baja en el Ministerio de Trabajo. Esto hoy en día se hace por la web. Antes era presencial, ahora es por la página web. Allí se cargan los datos de la empresa y si no tiene deuda, se les aprueba en el momento la clausura de actividades y les llega un mail con el comprobante. Luego con ese comprobante, más el comprobante de apertura, fotocopias de cédulas del titular y del gestor y el formulario 355, que es el de cancelación, vamos a realizar el trámite de clausura. Otro formulario que nos van a pedir es el 453, que es el formulario de inutilización de documentación. Esto cambió hace bastante poco, en realidad, cambió el año pasado. Anteriormente, cuando tú cerrabas una empresa, tenías que presentar todas las facturas que no habías utilizado y la última, la libreta donde estaba la última factura emitida. Entonces, la persona de DGI que te atendía revisaba que efectivamente todas las boletas después de esa última que tú declaraste no estén usadas, estén en blanco y se las quedaban ahí. Ahora las boletas no se tienen que presentar más, se presenta el formulario de inutilización en el que tú declaras que en forma responsable no las vas a utilizar más. En ese formulario, lo vamos a ver ahora, lo que tenemos que mostrar es cuál fue la última boleta emitida y cuáles son las numeraciones que se están quedando en blanco. Como les decía, con eso se presentan, hacen la clausura y ya no, con eso queda cerrado en DGI y en BPS. Este es el formulario 355 de cancelación. El rubro 1 lo que nos pide es la identificación de la empresa, como siempre. Vamos a cargar el número de registro de empresa y el número de RUT. La vigencia del acto, que es la fecha en la que efectivamente se realizó el cierre, el cierre de actividades. Después tenemos el rubro 2, que son los datos de la entidad. Vamos a poner la razón social, que es el nombre, que es el nombre del titular, habíamos dicho. Domicilio constituido de la empresa. Y después nos pide otros datos, que es la causal de cierre, si es por cierre, fallecimiento, venta, escisión, absorción. Y en el caso de que hayan sucesores, tenemos que poner cuáles son las empresas sucesoras, o sea, los que compraron o los que van a seguir con la empresa, número de registro y número de RUT. Después acá les pide observaciones. Esto no es obligatorio, pero podría ocurrir que tengan que cargar algún tipo de observación. Firma del titular, documento de identidad y timbre profesional. Después en la hoja 2 lo que tienen es como el instructivo de cómo llenar este formulario. Esto no se tiene que imprimir, no tienen que presentarlo. Este formulario que estamos viendo es el 453, que es el de inutilización de documentación. Acá, como vemos siempre, lo primero que nos pide es la identificación de la empresa. Vamos a poner la razón social acá, el nombre de la persona, porque es una unipersonal, el número de RUT, teléfono fijo, teléfono celular y correo electrónico. Este formulario es único de DGI, no se tiene que presentar en BPS y se presenta en 2 vías. Lo segundo que nos pide es la causal de que estemos presentando, haciendo esta inutilización de documentación. Tenemos la opción 1, que es destrucción, y la opción 2, que es inutilización y conservación, que es lo que marcaríamos nosotros porque nos vamos a quedar con la documentación, pero la vamos a dejar usar, la tendríamos que anular.
Bien, después tenemos la información de esta documentación, de estas facturas, que se divide en dos partes. Una es el último comprobante emitido de cada libreta y la otra es la documentación que inutilizamos. ¿Qué es esto? Si en la libreta que va del número 100 al número 150 están escritas las facturas de la 100 a la 120, el último comprobante emitido es el 120 y la documentación inutilizada es de la 121 a la 150. Esto se tiene que hacer con todas las boletas que tengan impuestos, o sea, sería factura contado, factura crédito, nota de devolución contado, nota de crédito. Van a poner acá cuál es el tipo de comprobante, que podría ser contado. El último comprobante, que en el ejemplo estábamos comentando que sería el 120, sería este es el día en el que se emitió, el mes en el que se emitió y el año. La serie que la tienen en el comprobante, número 120. Y acá tienen la opción que se llama DP, que es denuncia policial, es en el caso de que se haya extraviado la libreta, pondrían ahí ese tic, porque no van a tener los datos de cuál fue el número y la serie del último comprobante emitido. La documentación inutilizada va a ir del documento 121 al documento 150. La cantidad de vías, eso va a depender de la libreta, si tenía 2 vías o 3. Y van a marcar si tenía denuncia policial o no, en el caso de que la hayan extraviado. El número de autorización está en la libreta y si no lo pueden sacar de la página de DGI, que es la autorización de impresión, de la constancia de impresión. Esto lo vamos a llenar para todos los tipos de boletas que tengamos. Si teníamos 5 libretas de venta contado, van a ser 5 filas para contado con los datos completos. Si tenías alguna libreta en la que no hayas emitido ningún comprobante, en la parte de último comprobante emitido no va nada y documentación inutilizada iría de ese número. Por ejemplo, no sé, del 150 al 200, esa libreta, si no tuviera nada, se cargaría solo de este lado los datos. Luego de cargar todos los datos de las boletas que ya no vamos a utilizar y la última utilizada, vamos a poner la causal de presentación de declaración jurada. O sea, nos pregunta si es por clausura, sí o no. Vamos a marcar que sí. Y acá abajo nos pide la firma del titular. O sea, vamos a aclarar que el que suscribe, que es el señor, el nombre del titular, en su carácter de titular, declara que la información que surge de la presente declaración jurada es correcta, firma, documento de identificación, timbre. Y a esta parte del rubro 4 no lo tienen que llenar ustedes, lo van a llenar mismo en DGI cuando presenten toda la documentación. Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias por quedarte hasta el final y espero realmente que la clase te haya sido de utilidad. La idea ahora es en unos minutos contarte todo lo que vamos a estar viendo en el curso completo de gestor profesional y asesor contable. Este curso tiene comienzo el 17 de agosto y una duración total de 3 meses. Lo que vamos a ver en este curso es todo lo que necesitas para trabajar como gestor profesional, ya sea en forma independiente o para conseguir un mejor puesto laboral. En nuestra web vas a tener toda la información completa del curso. Las preinscripciones están abiertas desde el 15 de junio hasta el 10 de julio inclusive. Tienes, por ejemplo, aquí una lista de cuáles son las preguntas que vas a poder responder luego de terminar el curso completo. Vas a estar preparado para atender las consultas que puede tener una persona que quiere abrir una empresa y no sabe qué tipo de empresa le conviene más, que va a necesitar ayuda mes a mes para poder llevar los papeles, para poder liquidar sueldos, presentar nóminas y demás. Todo eso lo vamos a estar viendo en el curso, así como modificaciones y clausura de empresas, apertura de sucursales y demás. ¿Por qué realizar el curso? ¿Por qué realizar este curso y por qué hacerlo con nosotros? Bien, más allá de lo que es el contenido del curso mismo, está bueno aclararles que este curso tiene una excelente salida laboral porque te da las herramientas necesarias para que tú puedas trabajar solo, o sea, para que puedas trabajar en forma independiente. Entonces, de esa manera, desde el minuto 1 ya puedes empezar a ir consiguiendo clientes, ir haciéndote tu cartera para poder trabajar a tus tiempos y manejar tus horarios. Además, en el curso buscamos no solamente darte
conocimientos fijos, ni hablar solamente de teoría o ver algunos casos prácticos, sino que la idea también es explicarte qué es lo que necesitas a nivel de habilidades para poder trabajar, darte herramientas y darte la confianza que te falta a veces como para poder arrancar y trabajar con autonomía por tu cuenta. Por otro lado, también tenemos una comunidad de estudiantes, los que le da un espacio en el que puedan evacuar dudas y conversar entre ustedes y hablar de casos prácticos o temas que les vayan surgiendo a lo largo del proceso. Además de que yo como docente estoy disponible siempre y el resto del equipo también para evacuar todas las dudas que van surgiendo en el proceso, ya sea por redes sociales o por WhatsApp, por llamada telefónica, lo que sea, para que puedan ir avanzando a sus ritmos y que no se tranquen con nada. Fuera de eso, también está bueno aclararles que el curso es 100% garantido y certificado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que luego de terminado el curso, después de aprobar las evaluaciones, van a tener un diploma que se les va a enviar a domicilio para que puedan avalar los conocimientos adquiridos en el curso. Además, que el curso esté garantido, lo que quiere decir es que puedes inscribirte con confianza y si a lo largo de la primera semana te das cuenta que no es lo que estabas buscando, no te convence o no te adaptas a lo que es la modalidad online, no hay problema, nos avisás y se te hace un reembolso del 100% de lo abonado. Acá tenemos el cronograma del curso como para que puedas manejar tus tiempos y veas cuánto va a durar cada uno de los módulos que vamos a tener. Tenemos el programa detallado punto a punto. Básicamente vamos a tener en total 10 módulos. El módulo 1 es una introducción a los temas que son definiciones de formas jurídicas y tipo de tributación que vamos a estar viendo. El módulo 2 vamos a ver todo el trámite de apertura, modificación y clausura, cómo se realiza online, cómo se realiza presencial, cuáles son los plazos, los formularios, la documentación, requisitos y demás. En el módulo 3 vamos a hablar todo lo que es referente a DGI, vamos a ver la diferencia entre las personas físicas y las empresas, cómo se registran, dependiendo del tipo de tributación que tenga una empresa, cuánto tiene que abonar, cuánto se anticipa de impuestos, cuándo se presentan las declaraciones juradas de impuestos. Vamos a hablar sobre cómo hacer los trámites web y cómo hacer los trámites presencial, qué necesito para poder hacer los trámites online, cómo tramitar facilidades de pago, qué son los regímenes de anticipo, cómo se solicita un régimen, el crédito fiscal de IVA compras, qué pasa si me equivoco en los pagos, entre otras cosas. Dentro de lo que es el módulo 4, que es BPS, vamos a hablar bien de los conceptos que tienen que ver con salario, vamos a ver qué son los trabajadores no dependientes, múltiple empresa, vamos a hablar sobre cómo aporta el titular de una empresa, cuánto tiene que pagar mes a mes por aportes jubilatorios y cuáles son el resto de los aportes que tiene que pagar a BPS, el trabajador no dependiente, el dueño de una empresa o los socios. Vamos a ver altas de empleados, modificaciones y baja, historia laboral. Vamos a hablar sobre facilidades de pago, así como habíamos visto en el caso de DGI, cómo se solicitan, cuáles son las condiciones que hay para ello. Y en el módulo 5 vamos a bajar a tierra lo que son los saberes del empleado, es decir, cómo se calcula el sueldo, qué condiciones tiene que tener, cómo se calculan los descansos trabajados, feriados pagos, horas extra, licencias, aguinaldos, indemnización por despido y demás. Todo lo que tiene que ver con empleados lo vamos a estar viendo en el módulo 5. En el módulo 6 es un módulo específico de Brow. Vamos a ver todo lo que son trámites que pueden ser útiles para la empresa, que se pueden realizar dentro de lo que es el Brow, cuáles son los requisitos para la aceptación de clientes dependiendo del tipo de empresa. Vamos a hablar de cómo abrir una caja de ahorro, una cuenta corriente. Vamos a ver qué créditos están disponibles para las empresas, cómo se solicitan también y vamos a hablar sobre garantías. El módulo 7 nos habla de RUPE, lo que vamos a ver es cómo contratar, cómo venderle al Estado básicamente, cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una empresa para trabajar con alguna empresa del Estado como cliente. El punto 8 es algunos trámites un poco más específicos que nos pueden servir para el trabajo diario, como lo que es la obtención del certificado único departamental,
la habilitación de bomberos, bromatología y algunos seguros del Banco de Seguro del Estado que pueden ser útiles para la empresa. El módulo 9 es un módulo técnico en el que vamos a ver directamente cómo utilizar algunas aplicaciones que van a ser muy útiles para la práctica profesional, como son el Excel aplicado a la gestión. Vamos a hablar sobre el uso de los programas de BPS, vamos a ver a tiro, y vamos a ver los programas de DGI, como Sigma, Delta, entre otros. Y en el módulo 10 lo que tenemos es la evaluación final y van a tener acá también un resumen de temas y algún material adicional que les pueda servir para la preparación de la prueba. El precio total del curso es de 12.000 pesos. Dentro de lo que es este valor estamos incluyendo el acceso a la plataforma en el que vas a tener todos los videos explicativos, las prácticas, diapositivas, evaluaciones y teóricos. Van a haber videollamadas semanales para explicar cada uno de los prácticos o para hablar los temas que vayan surgiendo, dudas o de la práctica que van haciendo laboral cada uno de ustedes. Y además tenemos grupos de estudiantes en donde la idea es intercambiar conocimientos o ideas que vayan surgiendo para la aplicación del trabajo. Pero además, con la compra del curso, vamos a ofrecerles 2 cursos totalmente gratuitos incluidos, que son el módulo de habilidades profesionales, que es un curso en el que vamos a estar hablando sobre cuáles son las habilidades que deberían manejar, cuáles son los skills que debería manejar un profesional para poder trabajar en forma independiente, cómo autoconocerse, cómo autoanalizarse para saber cuáles son las fortalezas, los puntos fuertes que tenemos como personas que se pueden aplicar a nivel laboral y cuáles son las cosas en las que deberíamos trabajar para mejorar. Todo esto tiene un valor de 4.000 pesos. El curso 2 es un curso de servicios personales en el que vamos a ver preparación y presentación de declaraciones juradas de FONASA, IRPF y IRAE. Además vamos a ver cómo se calculan los anticipos, vamos a hablar de cómo calcular el ajuste anual, tanto para dependientes como para independientes, y cómo asesorar a un cliente dependiendo de las particularidades que pueda tener. De repente es una persona que tiene un trabajo dependiente y a la vez uno independiente y entonces ahí se liquidan de forma diferente los impuestos y ahí van a tener toda la información como para poder realmente ayudar a sus clientes a presentar la información y a tener todo en regla. Este curso tiene un valor de 5.000 pesos. Además, la atención personalizada del docente, es decir, estamos disponibles 24/7 como para poder ayudarlos en todo lo que vaya surgiendo. Todos los bonus que les estaba comentando, el 1, el 2 y el 3, están incluidos en el precio total. No los van a tener que pagar por separado. Pero además, inscribiéndose antes del 10 de julio, que es el plazo máximo para la preinscripción, tienen un 35% de descuento extra sobre los 12.000 pesos o un 2x1 si se quieren inscribir con un amigo. Aquí tienen las opciones de inscripción que pueden elegir respecto al medio de pago que les quede más cómodo. Pueden abonar por transferencia van a tener un 5% adicional, es decir que el curso total les queda en 7.410. También lo pueden pagar con tarjeta de crédito hasta en 12 cuotas o por depósito o transferencia bancaria hasta en 3 cuotas. En total estarían abonando 7.800, pero luego de inscribirse les va a decir qué valor le queda cada cuota dependiendo de la modalidad de financiación que prefieran. Y si no, en este otro punto pueden hacer la inscripción para cuando se van a inscribir con alguien más. Más abajo en la misma página tienen la información sobre certificaciones, la garantía y una explicación un poco de lo que es la modalidad del curso. Como les decía, es una modalidad 100% online, se realiza mediante plataforma web, van a tener un acceso personal con usuario y contraseña, en donde van a tener acceso a toda la información. Se va a ir cargando la información por módulo semana a semana para que intenten ir llevándolo al día, pero no hay un horario fijo en el que tengan que entrar o un tiempo estimado mínimo para que puedan terminar todo lo que son evaluaciones de cada módulo o para ver los materiales y demás. A su vez, cada módulo tiene una evaluación. Esa evaluación es para ver el avance que van teniendo y si todos los temas se entendieron.
y al finalizar el curso hay otra evaluación. Para aprobar el curso tienen que tener al menos el 80% de la nota en cada una de las evaluaciones por módulo, más la evaluación final. De todas maneras van a tener más de un intento para realizarlo y, como les decía, siempre estamos disponibles nosotros para ayudarlos en las dudas que vayan surgiendo, incluso durante el proceso cuando estén preparándose para realizar las evaluaciones. Y luego tienen un poco de información particular mía y algunas recomendaciones de nuestros alumnos, de las personas que ya terminaron el curso. Y bueno, recordarles que la preinscripción está abierta solamente hasta el 10 de julio, es el plazo máximo que tienen para registrarse con estos precios. Y bueno, los espero, nos vemos.